Buenos días Charlene, buenos días Becker, buenos días Deepak. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una muy buena semana. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Sí, ok. Bien, este tema el día de hoy tiene mucho que ver con el tema anterior cuando vimos enlaces químicos, ¿no? Haciendo un recordando de la clase anterior, vimos enlaces químicos, vimos tres tipos de enlaces químicos, el cual era el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿no? Habíamos hablado de que hay ciertas características en cada tipo que probablemente me indicaría qué enlace tenga, ¿no? Una, eh, una sustancia, un compuesto. Ahora, con respecto al enlace iónico, es muy importante saber las características y también las propiedades. Eh, por ejemplo, en un enlace, ¿cómo reconozco un enlace iónico? ¿No? Generalmente se da entre un metal y no metal. Hay transferencia, ese es el principio, ¿no? La transferencia de electrones. ¿Por qué o para qué? Para generar iones, ¿no? En un enlace iónico, como su nombre dice, son fuerzas que mantienen unidas, pero a dos iones, ¿sí? Un catión y un anión. Existen fuerzas electros de tipo electrostáticas, porque son cargas. Son cargas reales, ¿no? Porque uno de ellos queda cargado positivo y el otro queda cargado negativo. Entonces hay fuerzas electrostáticas y son las cargas reales, ¿no? Por cargas reales, iones. También se dice que estaríamos en un enlace iónico si es que eh, la diferencia de electronegatividades es mucho mayor a 1.7. Eso es por la escala de Pauling, ¿ya? Es todo un estudio también el que me determina, ¿no? Cuando estaríamos en un enlace covalente, en un enlace iónico, se toma ese 1.7 como referencial, ¿ya chicos? Si en algún momento te ponen siempre o para todo, pues sería incorrecto. ¿Ya? Son claves que me indicarían que probablemente sería un enlace iónico. Hablamos también de que en los enlaces iónicos lo que forma son pares iónicos, no forman moléculas. ¿Ya? Cuando estamos en por ejemplo, la sal, ¿no? El cloruro de sodio es un enlace iónico, forma pares iónicos, forman redes cristalinas gigantes, ¿no? De iones, ¿ya? Ion sodio, ion cloruro, ¿no? Y así sucesivamente. Dependiendo de qué sal sea, tiene una cierta estructura, ¿no? El acomodamiento de sus iones, ¿no? En forma de redes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el enlace iónico. Propiedades como por ejemplo, si conduce o no conduce la corriente, puntos de ebullición y de fusión relativamente moderados a altos. Eh, conduce la corriente sí, pero solo si está en estado líquido o en solución acuosa. ¿Ya? La sal, los cubitos de sal en estado sólido pues no conducen la corriente. ¿Ya? Entonces, esas cositas hay que saber porque sí son preguntas de examen. También es muy soluble en agua, ¿no? Porque se da la interacción ion dipolo, ¿no? Ya lo vamos a ver esa parte hoy, porque los compuestos iónicos solubilizan en agua, ¿no? Aparte que el agua es polar y como son iones, pues sí se va a dar una disolución, ¿ya? Eh, habíamos hablado de las excepciones, ¿no? Los compuestos de berilio es una excepción, ¿no? Se esperaría que fuese un enlace iónico. Sin embargo, los compuestos de berilio pues presentan enlace covalente. ¿Ya, chicos?
Entonces, eso es con respecto al enlace iónico. Ah, el enlace covalente es un poquito más amplio porque ahí sí nosotros formamos moléculas, ¿no? ¿Mediante qué fuerza se mantienen unidos los enlaces covalentes? Se mantienen unidos mediante las fuerzas electrostáticas también. Pero ¿dónde está la diferencia de carga? Se preguntarán, ¿no? Y justamente lo que mantiene unidos, en este caso por compartición de electrones, eh, es el núcleo del átomo, ¿no? De los átomos en el enlace que va a haber, con los electrones que se está compartiendo. Ahí es donde se da esa fuerza, se genera esa fuerza de carácter electrostático también. ¿Ya? Pero aquí lo que interviene es el núcleo con los electrones, ¿no? Que tienen cargas diferentes. Entonces, es por eso que se da este tipo de enlaces por compartición. Ahora, habíamos hablado de enlace simple, enlace doble, enlace triple, ¿no? Eso va a depender mucho de la estructura, ¿no? Que nos pidan realizar, pero también depende de dos conceptos muy importantes, lo que es la regla del octeto, ¿no? Que le da estabilidad, básicamente. Entonces, los átomos lo que hacen es buscar justamente tener 8 electrones alrededor de él, porque es lo más parecido a los gases nobles que son estables, ¿no? En ese caso ya serían estables, buscan esa estabilidad. Entonces, compartiendo es que ellos se dan cuenta de que pueden tener esa estabilidad, ¿no? Entonces, es ahí donde forman las moléculas. Ahora, ¿cómo yo reconozco que estoy en un enlace covalente? Generalmente cuando estás entre dos no metales, ¿no? También cuando la diferencia de electronegatividades es menor que 1.7. Y se da por compartición de electrones, ¿no? Esos son algunas pautas para nosotros, dependiendo de cómo nos pregunten en el examen, pues podamos responder. Si me dan electronegatividades, pues empiezo a hacer las diferencias, ¿no? Si no me lo dan, pues tengo que observar bien que si está entre un metal, no metal, entre dos no metales, etcétera, ¿no? Pero manteniendo o teniendo en cuenta las excepciones. Propiedades de los covalentes, pues puntos de fusión y ebullición relativamente bajos, con alguna excepción, ¿no? Por ejemplo, en el grafito. Otro es la conducción, ¿no? Como son moléculas, eh, no conducen la corriente, excepción también del grafito, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas? La solubilidad, eso va a depender de qué medio te estén dando, ¿no? En qué solvente. Entonces también va a depender mucho también de la polaridad que se tenga. ¿Ya, chicos? Entonces, la polaridad también, ¿no? Es muy preguntado si es que una molécula es polar, no polar, o también, bueno, en este caso manejan no polar, ¿no? O también le pueden llamar apolar. Entonces eso va a depender mucho de las electronegatividades, del momento dipolar, de la estructura de la molécula. ¿Ya? Entonces sí hay que saber eh, la estructura, ¿no? Con eso se pueden ayudar. Pero con la práctica ya ustedes van a notar que, por ejemplo, ¿no? Si tengo el oxígeno 2 molecular, pues es una molécula simétrica, ¿no? Oxígeno, oxígeno es simétrico, por lo tanto, sería apolar o no polar, ¿no? No hay polaridad, no hay un momento dipolar resultante. Entonces, a ver. Solo para solo para que quede claro esto, ¿no? Si a mí me dicen O2, pues yo veo que este O2 es simétrico. Si yo realizo mi estructura de Lewis, pues me va a dar de esta manera, ¿no? Entonces, la práctica hace que tú lo hagas rápido. Entonces, aquí no hay diferencia de electrones, es simétrico, ¿no? Un lado con el otro lado.
Los dos oxígenos presentan simetría. Entonces, esta molécula no tiene un momento dipolar. El momento dipolar resultante vendría a ser cero. Por lo tanto, se dice que es una molécula no polar, ¿no? Al igual que el CH4. Si yo hago mi estructura de Lewis, va a ser de una manera tetraédrica. Entonces, el carbono no tiene ningún par de electrones libres y todo está cumpliendo el octeto, ¿no? Tiene los electrones de valencia. Aquí este es un enlace cipolar porque el carbono es más electronegativo, hay un pequeño momento dipolar, pero en magnitud ese momento dipolar también viene a ser igual a este, igual a este, igual a este. Por lo tanto, esos momentos dipolares llegan a anularse. El momento dipolar resultante en este caso vendría a ser cero también, ¿no? Por lo tanto, es una molécula simétrica, regular y sería no polar. Los enlaces sí serían polares, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en el agua si yo hago su estructura de Lewis, pues me va a dar de este modo. Entonces, en este caso sí, notando la estructura, puedo decir que es una molécula polar, ¿no? Porque aparte que existen momentos dipolares aquí, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, hay un momento dipolar, en este caso también es el mismo en magnitud, sí, las direcciones son diferentes. Existen pares de electrones libres. Estos pares de electrones libres hace que el oxígeno también tenga otro pequeño momento dipolar. Entonces, la molécula aquí ya sería una molécula polar, ¿no? El momento dipolar ya no sería cero, ¿no? Sí tendría un valor. Entonces, de esa manera yo me puedo ayudar. Si yo sé la estructura, pues veo. Lo primero que podría fijarme para ayudarme sería si la molécula, perdón, si el átomo central tiene pares de electrones libres. Entonces, si tiene pares de electrones libres, esa molécula sería polar, ¿no? Si no lo tiene, pues sí tendría que fijarme, por ejemplo, ¿no? A mí me dan el carbono con 3 hidrógenos, pero por aquí me dan el cloro. Mucho cuidado, ahí ya es diferente. Esta molécula sí sería polar, porque ya no, la magnitud de este pequeño momento dipolar ya no es igual en este caso. Entonces, ahí sí la molécula sería polar. ¿Ya? El cloro es mucho más electronegativo que el carbono. Entonces, si existe un momento dipolar resultante, pues la molécula es polar. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa manera, ustedes pueden ver la polaridad. Preguntas, dudas del tema anterior, chicos, para pasar al tema de hoy. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Becker, Arián, Deepak, Cherlin. Manito arriba si está todo claro en esa parte. ¿Sí? Ya, Arián, Cherlin, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Pueden hacerlo, chicos, en cualquier momento. Listo, entonces vamos a ver la clase, el tema del día de hoy. ¿Qué es fuerzas intermoleculares? Todo lo que hemos visto hasta la semana pasada viene a ser, a ver, déjenme abrir. Listo. Vienen a ser fuerzas de tipo intramoleculares. ¿Ya? A ver. Listo. Entonces,
Lo que vamos a ver hoy día son las fuerzas intermoleculares. ¿Qué significa fuerzas entre moléculas, ¿no? Como dice su nombre. Las fuerzas que existen, pero ya entre las moléculas, ¿no? A eso se le llaman las fuerzas intermoleculares. Lo que hemos visto la semana pasada son las fuerzas que existen en las moléculas, ¿no? Por ejemplo, lo que mantiene unido este hidrógeno con este oxígeno, este hidrógeno con este oxígeno. ¿Qué tipo de enlace presenta? Entre átomos, ¿ya? Entre un átomo y el otro átomo. El día de hoy lo que vamos a ver son las fuerzas que presentan, pero entre moléculas, entre una molécula de agua con otra molécula de agua, otra molécula de agua y otra molécula de agua, y así sucesivamente, ¿no? No solo entre moléculas de agua, sino entre otras sustancias también. Entonces, esas son las fuerzas. Las fuerzas que habíamos visto la clase pasada son las fuerzas de tipo intramoleculares, ¿ya? Intramoleculares o también se le llama interatómicas, entre átomos, ¿no? Pero generalmente la llaman así, intramoleculares, que son el enlace covalente, el enlace iónico, el enlace metálico, entre átomos. Entonces, viendo una introducción, las fuerzas intermoleculares son fuerzas que se dan en el interior de la molécula, ¿ya? Enlace covalente, la fuerza de atracción electrostática mantiene unido a los iones en estado sólido, el enlace iónico, ¿no? Lo que son enlaces covalentes, el enlace iónico, ¿no? Son fuerzas intramoleculares. Fuerzas intermoleculares son interacciones entre moléculas, que es lo que vamos a ver hoy. Mantienen unidas las moléculas de las sustancias covalentes, permitiendo que aparezcan en estado sólido o líquido, o que se disuelvan en otras sustancias, ¿no? ¿Por qué necesariamente en sustancias covalentes? Porque son las que forman moléculas, chicos. ¿Ya? Entonces ahí los términos también no se vayan a confundir, ¿no? Si estamos hablando de fuerzas intermoleculares es porque estamos hablando entre moléculas. ¿Y quiénes forman moléculas? Los enlaces covalentes, ¿ya? Ojo con eso. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas entre las moléculas que han completado sus requerimientos de valencia y por lo tanto ya no tienen tendencia a formar enlaces, o sea, son estables, ¿no? Es muy importante en este punto lo que es la estructura de Lewis. ¿Ya, chicos? Si tienen alguna pregunta de estructura, me lo dicen. En todos los casos, se trata de fuerzas cuya energía de enlace es menor que la correspondiente a la energía de enlace intramolecular. A ver, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. ¿Ya? Ojo con eso también. Cuando hablamos de enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico, chicos, estamos hablando de fuerzas entre átomos, como lo hemos dicho. Por lo tanto, esas fuerzas son mucho más grandes, porque para mantenerlos unidos requieres una mayor energía con respecto a cuando estás formando moléculas, ¿no? Porque las moléculas ya tú necesitas una fuerza mucho más débil. Estás hablando a nivel molecular, ¿no? Entonces, las fuerzas son mucho más débiles. ¿Ya? Es lo que te quiere decir aquí. La energía que se requiere para separar moléculas es mucho menor que la energía para romper un enlace químico, ¿no? Tiene razón de ser. Así como las energías son más pequeñas, pues para que tú rompas ese enlace es mucho más pequeño, necesitas menos energía para romper enlaces intermoleculares que intramoleculares, ¿no? Tiene razón de ser. Por eso que los puntos de ebullición, de fusión, son mucho más pequeños, ¿ya? Las fuerzas intermoleculares determinan algunas de las propiedades físicas de las sustancias, ¿no? Como sus puntos de ebullición y fusión, justamente ahí, ¿ya? Ejemplo, para romper el enlace HCl,
¿no? Se requiere 431 kilojoules por mol. ¿Ya? Ese es un enlace covalente, ¿no? Hidrógeno, cloro, dos no metales. Dice, en cambio, para evaporar el HCl líquido, solamente se requiere 16 kilojoules por mol, ¿no? Entonces, 16 kilojoules por mol es, o sea, por cada mol necesitas 16 kilojoules, ¿no? Es mucho más pequeño que si tú vas a romper pues en un enlace entre átomos HCl. ¿Se entiende eso? Aquí te están hablando para evaporar, ¿no? Un proceso físico del HCl líquido. O sea, lo calientas y va a empezar a evaporar. Estamos hablando de las moléculas, ¿no? Eh, Solo requieres 16 kilojoules. En cambio, si tú quieres romper el enlace HCl, a ver, quiero saber si se está entendiendo, ¿no? Para evaporar el HCl líquido, lo único que estás haciendo es un cambio de estado, ¿no? O sea, de líquido vas a pasar a vapor. Entonces, si tú pasas de líquido a vapor, se va a seguir manteniendo el enlace, es HCl. La molécula sigue siendo HCl, ¿no? Solo que está en diferente estado. ¿Me dejo entender? Entonces, has requerido solo para romper algunos enlaces moleculares, has requerido 16 kilojoules, ¿verdad? Para pasar a vapor. Pero si ya tú quieres romper el enlace en sí, en este caso el enlace covalente que existe entre el hidrógeno y el cloro, pues tú vas a tener que administrar 431 kilojoules por cada mol, ¿no? Es mucho más grande la energía que vas a requerir para romper ya un enlace intramolecular, ¿no? De carácter covalente. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Manito arriba. ¿Sí? Listo. Deepak, Charlene, Yameli. Yameli, buenos días. Ok. Esas cositas tienen que saber porque también preguntan de esta parte de los conceptos, ¿no? Que son importantes. La existencia de las fuerzas intermoleculares se refleja en la existencia de materia condensada. Buenos días, Yameli. Estados de agregación líquido y sólido, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en un gas, ¿no? Si nosotros comprimimos, bueno, ya sabemos que lo podemos pasar a líquido y, bueno, un sólido cristalino, ¿no? Ya sea por enfriamiento o por agregarle calor, ¿no? Entonces, esto de aquí es simplemente cambios de estado, ¿no? Pero tiene que ver con las fuerzas intermoleculares, ¿no? Porque tú vences fuerzas intermoleculares y puedes pasar de un estado a otro, ¿no? Estados físicos, ¿ya? Entonces sigue siendo, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, ¿no? Si es HCl en estado líquido, puedes pasar a HCl en estado gaseoso, pero la fuerza intermolecular sigue manteniendo. Clasificación se divide en dos grandes grupos, ¿ya? Mucho ojito con esto, ¿sí? Tenemos las fuerzas ion-dipolo, fuerzas electrostáticas, ion-dipolo, y las fuerzas de Van der Waals. En las fuerzas de Van der Waals creo que muchos lo conocemos, el dipolo-dipolo, el dipolo-dipolo inducido, las fuerzas de dispersión de London, ¿no? London, dipolo-dipolo, puente hidrógeno es lo que más se utiliza. Enlaces hidrógeno o puente hidrógeno también le llaman. El puente hidrógeno es un tipo de enlace especial, se podría decir, del dipolo-dipolo, es por eso que le ponen en check rojo, ¿no? En realidad es un enlace dipolo-dipolo, el enlace puente hidrógeno, solo que es mucho más fuerte cuando el enlace es entre ciertos átomos, como el flúor, como el oxígeno y como el nitrógeno, ¿ya? Pero es un caso especial del dipolo-dipolo, ¿ya, chicos? Solo que se presenta cuando estás trabajando con el flúor, con el oxígeno y con el nitrógeno, el famoso FON, ¿no? Muy bien, entonces
esta es la clasificación. Las tienen que saber. Sí, el ion dipolo. Esta fuerza es con respecto a las sales, ¿no? Por eso se dice fuerzas electrostáticas. Ya, vamos a ver cada una de esas fuerzas. Comenzamos con las fuerzas de dispersión del hondo. Son las fuerzas más básicas, las que existen en todas las moléculas. ¿Ya, chicos? Las moléculas no polares, dice, parecen no tener posibilidad de mostrar fuerzas de atracción entre ellas. Parecen, ¿no? Por ejemplo, el O2, ¿no? El O2 es una molécula no polar, ¿no? Pero parece que no existiesen fuerzas entre ellas. Sin embargo, dice, los gases pueden licuarse, de tal manera que alguna fuerza de atracción debe haber, ¿no? El O2, o sea, pasar de gas a líquido se refiere, ¿no? Entonces, se pueden licuar. Entonces, para que se puedan cambiar de estado, quiere decir que tienes que vencer algunas fuerzas, ¿no? Porque tú vences fuerzas para poder pasar a cambiar de estado. Entonces, algunas fuerzas se tienen que vencer. Entonces, sí debe haber alguna fuerza de atracción entre ellas, ¿ya? Se presenta básicamente entre moléculas no polares. Únicas fuerzas en las no polares. Cuando tienes el O2, el N2, el hidrógeno 2, ¿qué tipo de fuerzas hay? Pareciera que no tiene fuerzas, pero sí presenta una fuerza. Y esas son las fuerzas justamente del hondo. ¿Ya? Esas fuerzas son las que se vencen para que puedan cambiar de estado. ¿Son las únicas que se presentan? Sí. ¿Ya? Al acercarse, dice, dos moléculas, se origina una distorsión de la nube de electrones en ambas, generándose dipolos instantáneos. Ahorita voy a explicar esto bien. Lo que hay que tomar en cuenta aquí es que para las fuerzas de dispersión del hondo, nosotros obtenemos dipolos instantáneos. También le llaman temporales, ¿no? O sea, pequeños instantes nada más. O sea, de una duración muy corta. ¿Ya? A eso se refiere con dipolos instantáneos, por pequeños instantes. ¿Sí? La intensidad de estas fuerzas depende mucho de la cantidad de electrones de la molécula, ¿no? Un O2 pues va a ser diferente a un N2, ¿no? A un hidrógeno 2, en intensidad. ¿Por qué? Porque sí va a depender de cuántos electrones haya, ¿no? Se habla de un dipolo instantáneo y dipolo inducido. ¿Cómo es que se genera? Así. Nosotros tenemos átomos, ¿verdad? Por ejemplo, el O2. Entonces, existen dos átomos de oxígeno. El átomo tiene su núcleo y tiene sus electrones alrededor, viajando alrededor del núcleo. Entonces, dependiendo no, en algún momento cuando los electrones están viajando alrededor del núcleo, pues va a haber una acumulación, ¿no? Va a llegar un pequeño instante en donde haya mayor cantidad de electrones en algún lugar del átomo. Entonces, ese lugar del átomo en algún instante se va a cargar por pequeño instante en una carga negativa, por eso está aquí el menos, ¿no? Por lo tanto, va a dejar al otro lado del átomo la parte positiva, ¿no? O sea, con un déficit de electrones. Eso en algún momento lo que va a hacer es inducir al otro átomo a que también forme una polaridad, ¿no? Porque aquí ya formó positivo-negativo. Entonces, eso va a inducir al otro átomo a que si en este caso era negativo, pues el otro aquí sea positivo, la acumulación, porque existe un rechazo entre electrones. Si aquí hay una mayor cantidad de electrones, va a haber una repulsión en el otro átomo de electrones. Por lo tanto, los electrones se van a ir a la parte más alejada del átomo, ¿no? Por repulsión con estos electrones. Entonces, es por eso que también polariza al otro átomo.
¿no? Es ahí donde aquí existe una acumulación de electrones y aquí un déficit de electrones que se da justamente esa fuerza de dispersión del London, por eso se llaman dispersión del London, ¿no? Entonces sí existe aquí esta pequeña fuerza es instantánea, o sea, se da en los instantes en que justamente hay una acumulación de electrones en alguna parte del átomo. ¿Ya? Por eso se le llama instantánea. Entonces, eso es lo que existe en las moléculas no polares. La dispersión del London es la fuerza intermolecular más débil, ¿no? Justamente porque se da de esta manera. Es la causante de que incluso el helio pueda licuarse. ¿Sí? Dice, a mayor cantidad de electrones en la molécula, mayor polarizabilidad de la molécula. Claro, si yo tengo mucho más electrones, pues mi molécula se va a polarizar más, ¿no? Y por lo tanto habrá una mayor fuerza de London, ¿sí? Porque existe más repulsión de electrones. ¿Sí? Es de esta manera en cómo se generan las fuerzas de dispersión del London. ¿Ya? Entonces, se da generalmente, acá se puntualizan en que existen en las moléculas no polares. Pero entonces la pregunta sería, ¿existirá en las otras moléculas que sean no polares? O sea, por ejemplo, en la molécula de agua, ¿existirán las fuerzas de dispersión del London? ¿Quién me contesta? En las moléculas polares, ¿existirá fuerzas de dispersión del London? ¿Quién me responde? Sí, no, no saben. Chicos, todos los átomos tienen electrones que viajan alrededor del núcleo. Por lo tanto, en las moléculas polares también existen fuerzas de London. ¿Ya? Ojo con eso. Sí existen. ¿Por qué? Porque hemos visto que se dan por los electrones, al estar viajando alrededor del núcleo, en algún momento dado se acumulan en alguna parte del átomo. Y eso hace que por inducción, pues el otro átomo también adquiere esa polarización, ¿no? Entonces, eso también ocurre en las moléculas polares, solo que en las moléculas polares hay otras fuerzas que prevalecen ante las fuerzas del London, ¿ya? O sea, que son mucho más fuertes, ¿no? Recuerden que las fuerzas de dispersión del London son muy débiles en realidad. Y claro, las fuerzas no polares, pues no pueden presentar otra fuerza más que la del London, ¿no? Es la única fuerza, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esa pregunta. Fuerzas dipolo-dipolo. Las moléculas polares se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del negativo de otra, ¿no? Acá te hablan de moléculas polares porque es aquí donde prevalece esta fuerza dipolo-dipolo, ¿no? Ya no, una molécula no polar, pues no tiene dipolo-dipolo, pero las moléculas polares sí. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, no me dicen qué molécula es, pero yo me imagino y digo, este es el HCl, ¿no? Eh, claro, el hidrógeno en este caso tiene una parte roja porque es, bueno, muy diferente el color, pero, por ejemplo, el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces por eso la flechita va en ese sentido, ¿no? El cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces es él donde tiene la mayor densidad electrónica, por eso que lo ven así, ¿no? Más gordito,
una esfera más grande. Y bueno, el hidrógeno es más pequeño. Entonces, el cloro, al ser mucho más electronegativo, pues atrae hacia él más los electrones. Él tendría una carga aparente negativa, ¿no? Y él tendría una carga aparente positiva. Por eso que le ponen aquí medio rojito, ¿no? Lo mismo, en este caso, no es instantáneo, ¿no? En este caso es permanente, es un dipolo permanente, porque aquí, o sea, el cloro es el que lleva la carga negativa, ¿no? Y el hidrógeno la carga positiva. No es que en algún momento esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque el cloro es mucho más electronegativo. Por lo tanto, eso hace que en la otra molécula también exista esa, bueno, en este caso va así, ¿no? Atracción-repulsión. En este caso, esto es una atracción. Entonces, claro, aquí está el cloro y acá está el hidrógeno. En este caso es el cloro y ese es el hidrógeno, ¿no? Porque cloro e hidrógeno es cuando se atraen, ¿no? Aquí en este caso el cloro está aquí y el hidrógeno está aquí, ¿no? Las rayitas rojas son repulsión, ¿no? Claro, aquí va a haber una repulsión porque es cloro-cloro, ¿no? Aquí va a haber una atracción. Entonces, de esa manera es como se forma el dipolo-dipolo. Dipolo, 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 ¿no? Entonces, estas fuerzas que están aquí ya son fuerzas permanentes. ¿Sí? Se establecen atracciones cuya intensidad depende de la carga de su dipolo. ¿Sí? En los líquidos, dice, las moléculas están en libertad de moverse. Pueden encontrarse en orientaciones atractivas o repulsivas, como en este caso, ¿no? En estado líquido. Claro, porque la molécula no es que esté ahí quietita, ¿no? Se pueden dar fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. En los sólidos predominan las atractivas, ¿no? Los sólidos son mucho más rígidos, están compactos, ¿no? En cambio, en un estado líquido, pues hay más fluidez, ¿ya, chicos? Entonces, eso es lo que se ve en un enlace o en una fuerza dipolo-dipolo. Fuerza dipolo-dipolo. Efectos, dice, los puntos de ebullición se incrementa para moléculas polares de manera similar cuando se incrementa el momento dipolar. Entonces, en las fuerzas dipolo-dipolo sí debe haber un momento dipolar, ¿no? Como en el caso anterior. Entonces, cuando se incrementa ese momento dipolar, pues las propiedades también, probablemente, ¿no? Entonces, por eso acá te están hablando del punto de ebullición. Por ejemplo, ahí tenemos el propano, el dimetil éter, el cloruro de metilo, el acetaldehído, ¿no? Masas moleculares parecidas, ¿no? 44, 46, 50, 44. Para hacer este análisis, chicos, entre propiedades, por ejemplo, en este caso el punto de ebullición, las masas moleculares deben ser parecidas, ¿ya? Porque imagínense una masa molecular mucho más grande, pues obviamente va a inferir en las propiedades, ¿no? Entonces, si yo quiero comparar, más o menos debo ver que las masas moleculares sean parecidas, ¿me dejo entender? Para poder comparar, pues en este caso, puntos de ebullición, ¿sí? Porque si la molécula es mucho más grande, pues es notable que va a tener un mayor punto de ebullición, ¿ya? Bueno, en este caso, bueno, sí son parecidas, tienen un momento dipolar, ahí lo estás observando, va en aumento, ¿no? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, se están haciendo mucho más polares, ¿no? El acetaldehído es mucho más polar que el propano, o sea, está en aumento de polaridad también. Propano, el dimetiléter es mucho más polar, cloruro de metilo y el acetaldehído. Por eso que te dan aquí los momentos dipolares. Con ello puedes ver quién es más polar que otro, ¿sí?
Y si te das cuenta, los puntos de ebullición también están en aumento, ¿no? Entonces sí tiene una relación, pero como les digo, esto siempre y cuando las masas moleculares sean parecidas, ¿ya? Mientras más polar haya una mayor polaridad en ese solvente, en esa molécula, pues vas a tener un mayor punto de ebullición, ¿no? Y eso tiene que ver porque vas a tener que vencer fuerzas, ¿no? Puntos de ebullición quiere decir que vas a tener que vencer fuerzas. Por lo tanto, si el momento dipolar es mayor, o sea, hay una mayor diferencia de electronegatividades, pues vas a tener que usar más energía para romperlo, ¿no? Entonces, es lógico. Muy bien, y tenemos el puente hidrógeno. Como les dije, el enlace puente hidrógeno es un caso especial de el enlace dipolo-dipolo, ¿ya? Solo que se presentan en ciertos enlaces. Dice, son un tipo especial de atracción dipolo-dipolo, ocurre en moléculas que poseen átomos muy electronegativo, ¿no? ¿Quién es el átomo más electronegativo? Si se acuerdan de las tendencias de la tabla periódica, pues vendría a ser el flúor, ¿no? El flúor, antes de él, el oxígeno y el nitrógeno, elementos muy electronegativos, ¿no? Entonces, es ahí donde se presenta la mayor fuerza. Entonces, por eso, y se ha notado que están unidos pues, al hidrógeno, ¿no? Cuando el flúor está unido al hidrógeno, cuando el oxígeno está unido al hidrógeno y cuando el nitrógeno está unido al hidrógeno, es donde presenta la mayor variación en electronegatividades. O sea, es más fuerte, ¿sí? La unión se establece entre los pares de electrones libres y el átomo de hidrógeno, ¿ya? Aquí existen pares de electrones libres y el átomo de hidrógeno. Entonces, dice, las fuerzas intermoleculares muy intensas y permanentes. Claro, estas son las moléculas del agua, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. La orientación va a depender. Si por aquí hay un hidrógeno, por ejemplo, recuerden que estamos en estado líquido, entonces las moléculas se acomodan porque pueden fluir, ¿no? Se acomodan según las cargas. Entonces, aquí el oxígeno pues está más cerca a la parte positiva, lo mismo aquí, positivo el oxígeno se alinea hacia la carga positiva del hidrógeno y así sucesivamente, ¿no? Y tenemos más o menos de esta manera. El enlace puente hidrógeno sería este enlace entre el oxígeno, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno actúa como un puente, por eso se le llama puente hidrógeno o simplemente enlace hidrógeno, ¿ya? Aquí el oxígeno tiene pares de electrones libres, ¿no? Por eso que también tiene esta manera de alinearse. En estado sólido, cuando estamos en hielo, por ejemplo, ya la estructura es mucho más ordenada, ¿no? Más rígida, como en este caso, ¿no? Ya como pequeñas celdas, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, ya es más compacto, más regular, ¿ya? Es por eso que tiene esa forma, ¿no? En un cambio de estado. Entonces son fuerzas intermoleculares mucho más intensas porque ya intervienen los pares de electrones libres o la variación de electronegatividades es mucho más fuerte, ¿no? Entonces es un caso especial del dipolo-dipolo, chicos. Muchas veces cuando ustedes hacen o ven el ejercicio, simplemente con ver la fórmula, ustedes pueden predecir si es un enlace hidrógeno o no, ¿no? ¿Por qué? Porque lógico que aquí el hidrógeno está unido al flúor. El hidrógeno va a estar unido a un oxígeno. Entonces, con la otra molécula igual,
¿no? Lo mismo aquí. Pero sí tienen que tener muy en cuenta que les va a ayudar mucho la estructura de Lewis también, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Porque por ahí ha habido casos en que se han equivocado, ¿no? Han dicho, este tiene enlace puente hidrógeno, pero sin embargo el hidrógeno no estaba unido al oxígeno, ni al nitrógeno, ni al flúor, sino por ahí a un carbón, ¿no? Generalmente en moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de hacer la estructura, ¿sí? Bueno, en el agua ya se sabe, pues, ¿no? Sí existe, estas tres moléculas pues son muy conocidas, ¿no? Aquí sí se sabe que existe enlace puente hidrógeno. Muy bien, el enlace puente hidrógeno es mucho más fuerte que las interacciones dipolo-dipolo. Ojo con eso también, ¿no? Puede ser pregunta de examen. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que tiene la mayor variación de electronegatividad, ¿no? Y el dipolo-dipolo, pues es mucho más fuerte que una dispersión del HONO, ¿no? La formación de puentes de hidrógeno es la responsable de un gran número de propiedades físicas o de anomalías en el comportamiento de algunas sustancias, especialmente en el agua, ¿no? Sí, hay algunas gráficas en donde las propiedades, ¿no? El agua pues tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius, ¿no? O sea, es alto comparado pues con otros, como por ejemplo el H2S, ¿no? Que es mucho menor. ¿Y por qué? Porque el agua presenta enlaces puente hidrógeno. En cambio, el sulfuro de hidrógeno pues presenta enlaces o el ácido el ácido sulfídrico presenta enlaces simplemente dipolo-dipolo. ¿Ya? Un ratito. Ok, entonces va a ser, las propiedades que tengan va a depender mucho de las fuerzas que hay que romper, ¿no? Si necesito romper fuerzas mucho más intensas, más fuertes, pues los puntos de ebullición va a ser más altos, ¿no? Fuerzas de este tipo también están presentes en compuestos como alcoholes, azúcares, ácidos orgánicos, etcétera, ¿no? Y es la causa de las relativamente altas temperaturas de fusión y ebullición de estos compuestos. Entonces, chicos, si en el examen, si en las preguntas les viene con respecto a las propiedades, generalmente viene puntos de fusión y ebullición, ¿ya? Y te preguntan esas cositas, pues, ¿no? Como las diferencias entre el agua y la otra sustancia. Entonces, ya sabes que es debido a las fuerzas que existen, ¿no? Si vas a romper fuerzas London, pues es un punto de fusión y ebullición más débil, ¿no? Que un enlace puente hidrógeno. ¿Ya? Entonces, chicos, ahí tienen que observar bien o leer bien, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá tenemos algunas moléculas y necesito que me digan qué tipo de fuerzas tendría, ¿no? Si solamente London, si dipolo-dipolo o enlace puente hidrógeno. ¿Ya, chicos? ¿Qué creen ustedes? A ver, el primero, el CH4, ¿qué tipo de enlace creen ustedes que tenga? Bueno, ¿qué tipo de enlace y qué tipo de fuerzas intermolecular, ¿no? Sería bueno que me mencionen ambas. Aunque bueno, ya saben que todas ellas, pues, enlace covalente, ¿no? Pero siempre por ahí alguien puede haber, ¿no? Que me diga enlace ion. Todos tienen enlace covalente, pero ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares presentan? ¿Ya? A ver, el CH4, ¿quién me dice qué tipo de fuerzas?
London, dipolo-dipolo, enlace puente-hidrógeno. Otra de las cosas que me olvidaba mencionarles, aquello, por ejemplo, el agua, ¿tiene enlaces puente-hidrógeno? Sí, pero también tiene, bueno, enlace dipolo-dipolo y también tiene enlace o fuerzas London, ¿ya? Fuerzas, chicos. Interacción London también la tiene, ¿ya? Simplemente que lo que está prevaleciendo es el enlace hidrógeno o la interacción hidrógeno, ¿ya? Entonces, es lo que es más intenso, ¿sí? Entonces, por eso es que se determina que es el enlace hidrógeno. En este caso, el CH4, ¿qué tendría? A ver, Ariane, Becker, Deepak, Salvador, Sherlyn, Yameli. Necesito que todos me contesten. Ahí tienen el chat abierto. El CH4. ¿Qué tipo de fuerzas tendría? ¿Nadie? Lo primero que me tendría que preguntar, chicos, es si es una molécula polar o no polar, ¿no? Y ustedes ya saben realizar la estructura de Lewis. Y si no, ajá, es una molécula no polar. Exacto, Becker. Entonces, si es una molécula no polar, ¿qué tipo de fuerzas tendría? Esa es mi pregunta. ¿Qué tipo de fuerzas tendría? Dipolo inducido, ¿de qué tipo? London, ¿no? London. Tienen dispersión del London. Claro, porque hemos dicho que cuando la molécula es no polar, tiene dispersión del London. Si la molécula es polar, pues va a tener dipolo-dipolo, ¿no? Por ende, ya tendrías que ver si solo es dipolo-dipolo o presenta enlace hidrógeno, ¿ya? Claro, porque les he dicho que el enlace puente hidrógeno es un caso especial del dipolo-dipolo. ¿Ya? Entonces, así chicos, sencillo. ¿Cómo es la estructura del CH4? Por ahí si alguno se está preguntando, recuerda, el carbono es el centro. Tiene que tener sus 4 electrones de valencia. Chicos, esto te va a ayudar la práctica. Tienes que hacerlo. Los puntitos, ¿por qué lo ubicas así? En este caso, porque yo ya sé cómo es, pero de repente tú ubicas dos, está bien, porque al momento de hacer la estructura de Lewis tiene que ver que cumpla también el octeto y ahí te vas a dar cuenta cómo es la estructura. Aquí son 4 hidrógenos, entonces es más sencillo porque cada hidrógeno me aporta un electrón para compartir con el carbono. Entonces le pongo ahí su electrón, un aspa aunque sea, otro aspa y otra aspa. Entonces hay una compartición, acá hay un enlace, acá hay otro enlace, acá hay otro enlace y acá hay otro enlace. Entonces el carbono ya tiene sus 8 electrones alrededor de él. ¿Ven? Cuando comparte, son enlaces simples. Y tiene sus 4 electrones de valencia. Ahí está. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. El hidrógeno a lo mucho va a poder llegar a 2 electrones. Él no cumple pues el octeto, ¿no? No esperen que cumpla el octeto. Entonces, esta sería la molécula. Es una molécula de geometría tetraédrica, ¿ya chicos? Solo que para hacer la estructura, pues, más sencillo así, ¿no? Entonces, es una molécula no polar, ¿ya? Muy bien, el amoníaco, el NH3, ¿es una molécula polar o apolar? ¿Quién me dice? El amoníaco, el NH3. Esa es una molécula muy conocida, ¿no? Probablemente pregunta de examen.
¿Nadie? ¿Polar o no polar? A ver, chicos, tienen que hacer la estructura, ¿no? Nitrógeno lo pongo al centro porque es el que tiene menos átomos. El hidrógeno, recuerden que siempre va a los extremos. Luego busco que es polar. Muy bien. Busco, bueno, tengo que ubicar los 3 hidrógenos, van a ir a los extremos, recuerden que así es. Entonces lo más simétrico, bueno, yo lo voy a poner de esta manera, ¿no? Y ahí veo ya cómo es la geometría, pues chicos. Listo. ¿No? Ahí están los 3 hidrógenos. Cada hidrógeno me aporta un electrón. Listo. Entonces ya saben que con los hidrógenos va a haber enlace simple, no puede haber enlace doble, pues chicos, ¿no? Ahí va la práctica. Entonces, solo va a haber enlace simple, entonces ni modo, el nitrógeno va a tener que tener aquí un electrón de valencia para que sea un enlace, va a tener que tener aquí otro electrón de valencia para que sea un enlace, y va a tener que tener aquí otro electrón de valencia para que sea un enlace. Entonces, ahí ya está usando el nitrógeno 3 de sus electrones de valencia, 1, 2 y 3. Pero ¿cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 5, porque se encuentra en el grupo 5. ¿Ya? Entonces, como tiene 5, le faltan 2. Y aquí los voy a poner. 1, 2. ¿No? O también se le representa con una rayita. Una rayita significa un par de electrones. ¿No? Entonces, ya no puedo enlazarlo más con los hidrógenos, porque los hidrógenos a lo mucho pueden tener enlace simple. Pero de esa manera, como está, ya está cumpliendo el octeto. Si contamos, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El nitrógeno ya está cumpliendo el octeto. Tiene 8 electrones alrededor de él. Entonces, acomodando la molécula sería de esta manera, ¿no? Nitrógeno, es más, está aquí, ¿no? Nitrógeno, hidrógeno, en realidad es así, ¿no? Es una piramidal. Así, ¿no? ¿Por qué? Porque este par de electrones también ejerce una repulsión con estos pares de electrones compartidos, ¿no? Recuerden que los electrones se repelen. Entonces, la geometría que en realidad debería ser es de esta manera, ¿ya? Hay una mayor repulsión entre este par de electrones libres con los pares compartidos que entre pares compartidos, ¿ya? Entonces, ahí, de esta manera, sería la molécula. Entonces, basta que yo vea que tiene un par de electrones libres el átomo central, es una molécula polar, ¿ya? Eso es lo más sencillo, una molécula polar. Entonces, muy bien, Yameli me contestó, es polar. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Qué tipo de fuerzas tendría? Dispersión London, dipolo-dipolo o enlace puente-hidrógeno. ¿Qué tipo de enlace tendría? Puente hidrógeno, ¿no? Si es amoníaco, bueno, en estado líquido, igual, ¿no? Tendría este tipo de enlace. Pero, por ejemplo, aquí al costado te están representando con el agua, ¿no? De repente el amoníaco le agregas agua, ¿no? Ese es el tipo de enlace que te están dando aquí. Ah, no sé dónde poner esto. Aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, ese par de electrones es la carga negativa, por eso se polariza, ¿no? Y por aquí tenemos en agua. El agua, pues la parte positiva lo tiene el hidrógeno, es por eso que se orienta de esa manera. Entonces también existe un enlace puente hidrógeno. Entre el oxígeno y el nitrógeno existe el hidrógeno, enlace puente hidrógeno. ¿Ya? Entonces, él presenta enlace puente hidrógeno, ¿no? Existe el enlace hidrógeno-nitrógeno. Si es con agua, pues va a existir ese tipo de enlace, ¿no? O un amoníaco líquido también, ¿ya? Entonces, muchas veces, por eso les digo, viendo simplemente la fórmula,
yo sé que el nitrógeno va a estar unido al hidrógeno. Entonces, eso me suena al famoso FON, ¿no? Nitrógeno, hidrógeno, enlace puente hidrógeno. ¿Ya? Entonces, el amoníaco, ahora ya lo sabes, es polar y presenta enlace puente hidrógeno. ¿Ya, chicos? Listo. El agua, ni qué decir, ya lo hemos visto, ya saben cómo es la molécula, de esta manera, tiene 2 pares de electrones libres. Entonces es una molécula polar, ¿no? Basta con ver ese par de electrones libres, es una molécula polar. Entonces también presenta enlace, fuerzas o enlace puente hidrógeno, ¿no? Enlace hidrógeno también se dice. Listo. Entonces, a ver, el HF, el ácido fluorhídrico, ¿es polar o no polar? ¿Es una molécula polar o no polar? ¿Qué tipo de fuerzas presentaría? El HF es sencillito, ¿no? No sé si están pensando si es polar o no polar. Porque es solo un hidrógeno y un flúor. Entonces, ¿es polar o no polar? Chicos, ¿están ahí? ¿Polar o no polar? Solo Yameli creo que está. Becker, Deepak, Salvador, Cherlin, ¿polar o no polar? Arián, no sé si yo ves. El HF, ¿es polar o no polar? Un hidrógeno y un flúor. Ahí no hay mucho que hacer, chicos. Es más, la estructura de Lewis ya está, ¿no? Hidrógeno y flúor. Tenemos el hidrógeno y tenemos el flúor. El flúor es del grupo 7. 2, 4, 6, 7. O sea, solo hay un enlace aquí. Por lo tanto, pues es polar, ¿no? Ni qué decir, el flúor es mucho más electronegativo. Hay un momento dipolar aquí. Entonces es polar la molécula. Es un enlace polar y es una molécula polar. ¿Ya? Entonces, y es más, presenta enlace puente hidrógeno, ¿no? Flúor con hidrógeno, al unirse con el agua, etcétera, también presenta enlace puente hidrógeno. ¿Ya? Entonces, si es flúor hidrógeno, con solo verlo, puedo decir que es un enlace puente hidrógeno. ¿Ya? Así de sencillo. Y por último tenemos el ácido sulfídrico. ¿Sería polar o no polar? Este de aquí, a ver, si ustedes lo asemejan al agua, porque el azufre está en el grupo 6, igual que el oxígeno, entonces tiene la misma estructura que el agua. O sea, va a ser azufre, 2 hidrógenos, ¿ya? 2 hidrógenos y 2 pares de electrones libres. ¿Ya? Porque el azufre, recuerden que están en el grupo 6, igual que el oxígeno. Entonces va a tener 6 electrones de valencia también. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de enlace tendría? ¿O qué tipo de fuerza tendría? ¿No? También tendrá fuerzas puente hidrógeno, enlace puente hidrógeno, o no. ¿O qué tipo de fuerza presentaría? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice?
Ya hemos visto que es una molécula polar, igual que el agua, entonces no, no va a tener London, ¿no? No va a prevalecer London, sino ¿cuál sería? ¿Puente hidrógeno o dipolo-dipolo? ¿Qué dices, Becker? ¿Puente hidrógeno o dipolo-dipolo? Deepak, ¿qué dices? Salvador, ¿qué dices? Arián, ¿qué tipo de fuerzas tendrá? ¿Será London? ¿Será puente hidrógeno? ¿Será dipolo-dipolo? ¿Qué creen? Díganme, ¿qué creen? Chicos, aquí tienen que equivocarse y no equivocarse en la hora del examen. ¿Qué tipo de fuerzas, chicos? Yameli. Esta molécula, chicos, va a tener enlace dipolo-dipolo. No tiene fuerzas, perdón, enlace hidrógeno, porque no está el flúor, no está el oxígeno y no está el nitrógeno. Recuerden que el enlace puente hidrógeno solo se da cuando el hidrógeno, bueno, está actuando como un puente entre nitrógeno, o mejor dicho, el hidrógeno está, tiene un enlace con el nitrógeno, con el flúor o con el oxígeno, ¿no? El famoso FOM, por eso les dije. Si es que aquí, en este caso es nitrógeno, y aquí hay un enlace con el nitrógeno y el hidrógeno, entonces es un enlace de hidrógeno. Si estuviese el flúor, de igual manera, como en este caso. Y si estuviese el oxígeno, también, como el agua. ¿Ya? Entonces, solo en esos casos especiales se presenta el enlace hidrógeno. En este caso, pues no, ahí está el azufre. Por lo tanto, solamente tendrá dipolo-dipolo. ¿Ya? Esto solamente es un enlace dipolo-dipolo. El azufre es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Aquí también, ¿no? Entonces, ahí le da ya un momentos dipolares. Se va a formar dipolo, 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 ¿no? Dipolos permanentes. Muy bien. Entonces, hay que tener cuidado ahí con eso, con esos aspectos, ¿no? Y esos son los estados, ¿no? Los estados en el cual están, ¿no? En general, te dicen, los puentes de hidrógeno aumentan los puntos de ebullición, aumentan la viscosidad, afectan la organización conformacional, especialmente en moléculas de interés biológico. ¿Aumentan los puntos de ebullición? Sí, porque recuerda que tiene la mayor momento dipolar, ¿no? Aumenta la viscosidad también porque las fuerzas son grandes. Las fuerzas en las moléculas de puente hidrógeno pues son mucho más grandes. Entonces hay que vencer más, ¿ya? Fuerzas dipolo inducido, chicos. En este caso, dice, al acercarse un dipolo a una molécula no polar, genera sobre esta una distorsión de la nova. Ese es muy parecido
a las de London, ¿ya? La dispersión es la misma, ¿no? Una distorsión en la nube electrónica, ¿no? Originando un dipolo transitorio, ¿ya? El átomo esférico no presenta dipolo, dice. Cuando se acerca una molécula polar, el átomo se polariza y se forma un dipolo, ¿no? Eso ya es con molécula polar, pero ocurre parecido a lo que es eh, las fuerzas de London, ¿no? Solo que aquí ya existe una molécula polar, entonces lo que va a hacer en el otro caso, pues también polarizar el otro átomo, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué tipo de enlace, ¿no? O qué molécula te dé, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este no presenta dipolo, ¿no? Está así, simple. Aquí sí existe un dipolo. ¿Y qué pasa si este dipolo, si esta molécula polar la acercas a otra molécula, perdón, este átomo polar o molécula la acercas a otro, pues sí se va a polarizar, ¿no? El átomo se va a polarizar. Las fuerzas ion-dipolo, estas son fuerzas enlazales, ¿no? Por ejemplo, son atracciones entre un ion y el polo de carga opuesta de una molécula polar, ¿no? Estas son las fuerzas que intervienen justamente en por qué el cloruro de sodio es soluble en agua, ¿ya? La magnitud de la atracción, dice, aumenta con la carga del ion y la carga del dipolo, ¿no? Porque, por ejemplo, el sodio es +1. Pero ¿qué pasa si tenemos, no sé, al calcio que es +2? ¿No? Entonces, eso se refiere a esto, ¿no? Si la magnitud de atracción aumenta con la carga del ion y la carga del dipolo. Dice, ejemplo, como cuando se disuelve y solvatan los iones de sólidos iónico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio en agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? El sodio existe en el agua como ion, ¿no? Es lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque el agua lo que va a hacer es solvatar al ion. O sea, es como que lo separa, entre comillas, del cloro y se coloca alrededor de ese ion. Lo mismo pasa con el ion cloro, ¿ya? El agua, las moléculas de agua lo solvatan, o sea, están alrededor de este ion. La orientación del agua hacia el ion pues va a diferir, ¿no? En el caso con el sodio, con el ion sodio, quien va a estar más cerca sería el oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque el oxígeno es mucho más electronegativo, tiene la carga negativa y el sodio es positivo, entonces ahí se da la atracción. Entonces el oxígeno está mucho más cerca al sodio, si se dan cuenta, que el hidrógeno. En cambio, en el cloruro o en iones cloro, los que están más cerca es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva, ¿no? Entonces, es el que está más cerca. A esta circunferencia de moléculas de agua se le denomina solvatación. Y es por eso que los iones se disuelven en agua. Se presentan como iones, ¿no? Acá es la solvatación del catión sodio, ¿no? Moléculas de agua alrededor de él, y solvatación del anión cloruro. Resumiendo, la intensidad de las fuerzas depende de la polaridad de la molécula, ¿no? Mayor carga, mayor fuerza. Y de la polarizabilidad de su nube electrónica. Mayor cantidad de electrones, de eso se trata la polarizabilidad, o si es polarizable o no. De la mayor cantidad de electrones, pues mayor fuerza, ¿no? Las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas. Ojo, ahí subrayen, ¿no? Resalten. Las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas. Las fuerzas dipolo-dipolo se suman a las de London, ¿ya?
y los puentes de hidrógeno se suman a las de London. Ninguna de estas fuerzas es más intensa que los enlaces iónicos o covalentes, ¿ya? Chicos, recuerden que las fuerzas intermoleculares, lo que hemos visto, estos tipos de fuerzas, son más débiles que las fuerzas intramoleculares, ¿ya? Y entre las fuerzas intermoleculares que hemos visto, las de London son mucho, perdón, las de puente hidrógeno son mucho más fuertes que las de dipolo-dipolo. Y las del dipolo-dipolo son mucho más fuertes que las de London, ¿ya? El agua no quiere decir que no tenga London ni dipolo-dipolo. Tiene, solo que la fuerza que prevalece es la de enlace hidrógeno, ¿ya? O puente hidrógeno. Entonces, mucho ojo con eso, porque preguntan, chicos. Y bueno, y ahí están los tipos de enlace. En este caso, tenemos el enlace ion-dipolo, ¿no? Ion-dipolo, las sales, ¿no? El ion-dipolo. Dipolo porque las moléculas de agua presentan un dipolo, ¿no? Se le llama ion-dipolo. ¿Sí? Esa es la interacción que existe ahí. Ojo. Aquí tenemos las del dipolo-dipolo, ¿no? Por ejemplo, entre el cloroformo, ¿no? Y aquí tenemos el metanol, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que observar es eso, ¿no? ¿Qué sustancias me están dando y cómo son? Aquí, por ejemplo, el metanol tiene una es polar, ¿no? Porque tiene aquí el OH, como está ahí. El oxígeno es mucho más electronegativo que el carbón. Hay un momento dipolar. Aquí el cloroformo, con solo ver la fórmula, ¿no? Recuerda que este es carbono y los cloros están aquí. Los cloros son mucho más electronegativos que el carbono. Por eso que la flechita va hacia el lado de los cloros, hacia allá, ¿ya? Entonces sí existe un dipolo-dipolo. No me van a decir, ¿existe enlace puente hidrógeno? Porque acá está el OH. No, depende mucho en qué medio esté, ¿ya? Entonces, por eso depende mucho que te pregunten, ¿no? Aquí tenemos enlace hidrógeno, bueno, este es el agua, aquí está la molécula de agua, y aquí tenemos la del metanol, esta de aquí. Como les dije, el metanol tiene una cierta polaridad por el oxígeno, y aquí el agua también. Entonces, sí presenta enlace puente hidrógeno. Mira, el hidrógeno está aquí, y aquí está el oxígeno. Hidrógeno, oxígeno, pues existe puente hidrógeno, ¿ya? Aquí tenemos dipolo, dipolo inducido. El xenón, bueno, acá tenemos el agua, ¿no? El agua sí es polar, ¿no? Es una molécula polar. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco una molécula polar? Entonces, el xenón, lógicamente, el xenón vive tranquilo porque es un gas noble, ¿no es cierto? Pero si yo acerco una molécula polar, pues lógicamente lo voy a polarizar, voy a inducir el dipolo. ¿Me dejo entender? Lógico, porque estoy introduciendo una molécula polar. Eso se refiere con dipolo-dipolo inducido, ¿ya? Y aquí tenemos el ion dipolo inducido, que prácticamente, bueno, cambia solamente cuál es la molécula que estoy acercando, ¿no? Acá tengo el cloruro, es un ion. Ion, y como es un ion de carga negativa, pues lógicamente que va a inducir a la otra molécula de tal manera que los hidrógenos estén más cerca al cloro, ¿no? Negativo con positivo. Entonces, de esa manera va a inducir también en esta molécula una orientación, ¿no? Un dipolo, ¿no? Acá estarán los positivos y por el otro lado el negativo. ¿Ya? Entonces, así de esa manera, por eso le llaman inducido, induce a la otra molécula a polarizarse, ¿ya? Y acá tenemos la dispersión, ¿no? La dispersión.
Bueno, ambas son moléculas simplemente con London, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una molécula no polar, ¿no? Simplemente por la velocidad de los electrones, por la orientación de los electrones, pues se polariza, pero por pequeños instantes, ¿ya? Entonces va a depender mucho de las moléculas que tengan, ¿sí? Muy bien. Preguntas, chicos, dudas, ¿todo claro? Manito arriba si está todo claro, al menos para saber que están ahí presentes. Arián, Becker, Deepak, Salvador, Yameli. Ya, Salvador, Becker está presente. ¿Quién más? Arián, Deepak. ¿Dónde estará Deepak? Yameli. Ya, chicos, entonces, esos son los tipos que existen. Muy bien. Deepak, nomás me falta. ¿Dónde estará Deepak? Y bueno, y esto es más o menos una comparación de las energías con los enlaces, ¿no? Bueno, ahí un poquito más para que ustedes vean. Fuerzas intramoleculares están aquí, en este caso, ¿no? Las que habíamos visto en la clase pasada, iónico, covalente, metálico, la atracción más o menos en un enlace iónico, catión-anión, ustedes ya saben esto, es como un cuadrito bien bonito. Covalente, ¿no? Núcleo, recuerda que las fuerzas de atracción se generan entre el núcleo y los pares de electrones, ¿no? Que comparten, ¿sí? Y en un metálico, pues son el catión, que son fijos, y los electrones que están deslocalizados, ¿no? La teoría del mar de electrones, ¿sí? La energía que presentan más o menos varía en estos rangos. Recuerda que un enlace iónico, pues es mucho más, ¿no? Difícil de romper, tiene la mayor energía, ¿no? Y hay algunos ejemplos, ¿ya? Todo eso tienes que recordar. Y las fuerzas intermoleculares, pues están aquí las que hemos visto, ¿ya? El ion dipolo, ¿no? El enlace hidrógeno. Sería bueno que ustedes impriman esta hojita, es muy bonita, donde te dicen, ¿no? Eh, cuáles son las fuerzas que hay, ¿no? La energía, quién tiene más, menos, ¿no? Ya sabemos que eh, ahí prevalecen algunas más que otras, ¿no? Y algunos ejemplos para que te des cuenta. ¿Ya, chicos? Entonces, este cuadrito encierra prácticamente todo lo que hemos visto. Aquí también tenemos otro cuadrito ya de ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos, esto tengo que darme cuenta, chicos, que es un compuesto iónico, ¿no? Metal, no metal, ¿no? Cloruro de sodio es iónico. ¿Qué interacción predomina? Iónica. Puntos de fusión muy elevados, porque es un compuesto iónico. Puntos de ebullición muy elevados también, ¿no? Entonces, así más o menos viene el examen, ¿no? Acá tenemos el H2S. ¿Qué tipo de sustancia es? Es un covalente, ambos son dos no metales, y polar, ¿no? Es un covalente polar. ¿Qué tipo de interacción predomina? El dipolo-dipolo, ¿no? Porque recuerda que no puede ser enlace puente-hidrógeno, no está el FON, y como es dipolo, como es polar, pues lo único que queda es el dipolo-dipolo, ¿no? Ahí está el punto de fusión, de ebullición son bajos, ¿no? En el dipolo-dipolo. El agua, recuerda que es un covalente polar también, al igual que el H2S, pero la interacción predominante, no quiere decir que sea única. La que predomina es el puente de hidrógeno, ¿no? Oxígeno, hidrógeno. ¿Cuál es el punto de fusión? Si te das cuenta, es mucho más elevado que el H2S. ¿Sí? Justamente, ¿por qué? Porque hace que el punto de ebullición del agua sea mucho mayor que el H2S por la fuerza que existe por la interacción. En un puente de hidrógeno es mucho más difícil romper que un dipolo-dipolo. Necesitas más energía aquí, por lo tanto el punto de ebullición es mayor, al igual que el punto de fusión.
¿no? Es mucho mayor, ¿ya? Ojo con eso. Esta molécula, si tú la observas, es un covalente no polar. Solo tiene el hondo, ¿no? Y los puntos son bajos, muy bajos. Lo mismo en este caso es un covalente no polar, ¿no? Ojo, cuidado con eso. Londo y también son bajos, ¿no? Bueno, aquí hay un menos, ¿no? Aquí el neón es atómico, ¿no? Es átomo, no es estable así tal cual porque es un gas noble. Y bueno, solo el londo, ¿no? El neón. Y bueno, y ahí están sus puntos, ¿no? Que son bajos. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, algo que quieran aclarar? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok. Entonces vamos con algunos ejercicios, chicos. Eh, para tener más claro el panorama, ¿sí? Aquí hay algunos ejercicios, en realidad tiene que ver con la clase pasada y también esta clase. Ya vamos a hacer algunos, porque son bastantes los que les he dado para que practiquen. Son 50. Entonces vamos a hacer algunos de ellos. Algunos conceptos también que lo vamos a ver aquí, por ejemplo, los enlaces sigma, enlaces pi, ¿no? Que también puede venir. Entonces, por ejemplo, en la número 1 te dicen, no sé si lo ven bien, bueno, creo que sí. Ahí está. Dice, de las proposiciones, dice, en el HCl, el enlace es covalente. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta en la número 1, chicos? No se demoren mucho para ver más cantidad de problemas. ¿Cuál creen que sea la clave en la número 1? Un ratito. Esto creo que así está mejor. Ya. A ver, en la número 1, el HCl, el enlace es covalente. Claro, ¿no? Eso sería verdad. El HCl son dos no metales, es un enlace covalente. ¿Ya? Dice, en el agua, el enlace O y H es iónico. Chicos, ustedes saben que eso sería falso, ¿no? No es iónico. Y en la 3 te dice, en el NH3, en el amoníaco, el enlace N y hidrógeno es covalente. Eso es verdad, ¿no? Nitrógeno son dos no metales. El NH3 es un enlace covalente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las verdaderas? Sería la 1 y la 3, ¿no? La respuesta sería la B, ¿ya? En la número 2 te dice, en un enlace iónico ocurre una, chicos, ustedes saben que en un enlace iónico, ¿qué ocurre? Una transferencia,
¿ya? De electrones periféricos. En cambio, en un enlace covalente ocurre una compartición, ¿ya? De electrones periféricos. Del párrafo anterior, completar con la alternativa correcta. Bueno, ya sabemos que sería la C. ¿Sí? Vamos a hacer, a ver. En la 3 dice, cuando solo un átomo aporta el par de electrones para formar el enlace, se dice que es, ¿qué tipo de enlace? Cuando uno solo aporta el par de electrones, o sea, dos de sus electrones de valencia para formar el enlace. ¿Cómo se llama ese tipo de enlace? Dativo. Muy bien, Arián. Dativo, ¿ya? La respuesta sería la E. En la número 4 dice, ¿cuántos electrones no compartidos quedan en el amoníaco? Entonces, te ponen N7 porque te están diciendo que su Z es 7. Ojo, no te están diciendo que sus electrones de valencia son 7. ¿Qué tendrías que hacer? A ver, este es un ejercicio. Lo primero que tendrías que saber es cómo es la estructura del amoníaco. Si lo sabes, perfecto. Si te lo memorizaste, perfecto, ¿no? Porque ya puedes contestar. Pero imaginemos a alguien que no. Entonces quiere hacer la estructura de Lewis y le dan de dato el Z, que es 7. Entonces, no, el Z no significa el número de electrones de valencia. Tienes que hacer, ¿qué cosa? La configuración. Entonces tú dices 1s2, 2s2, 2p, para que sea 7, ¿cuánto le falta? 4, 3. Ahí quedas para que sean 7 electrones. Recién aquí puedes ver en qué grupo se encuentra el nitrógeno. Periodo. ¿Qué periodo? 2, porque es el mayor nivel. Pero yo lo que quiero es el grupo, porque recuerda que el grupo me determina los electrones de valencia. Entonces, ¿cómo hallo el grupo cuando termina en P? Quiere decir que es un elemento representativo. Entonces es del bloque A, ¿no? ¿Recuerdan? Ahora, los electrones, el grupo me determina los electrones que se encuentran en el mayor nivel, o sea, los electrones de valencia. Como el nivel mayor es el 2, solo sumo los electrones que tiene ese nivel 2, o sea, 3 más 2, 5. Se encuentra en el grupo 5A, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia. ¿Ya? El grupo en el bloque A son los electrones de valencia. Entonces ya sé que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, ¿no? Como les dije hace un momento, con cada hidrógeno va a formar pues 1 y ya no puede haber acá un enlace doble ni un dativo porque el hidrógeno a lo mucho puede tener 2 y ya está. Entonces existe un par de electrones libres, ¿no? De esa manera ya el nitrógeno tiene sus 5 electrones de valencia y está formando el octeto. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura del amoníaco. ¿Cuántos electrones no compartidos tiene? La respuesta sería 2. No te dice pares, ¿ah? Te dice cuántos electrones. Pues acá hay 2, ¿no? Son 2 electrones no compartidos. Ya chicos, entonces sencillito, pero abarca la configuración, tabla y estructura del Lewis, ¿no? Ojo con eso. En la número 5 te dice, en la estructura del ácido carbónico, ahí está esa estructura, indique la cantidad de enlaces covalentes sigma y pi respectivamente. Ya chicos, ¿cuáles son los enlaces sigma? Los enlaces sigma son los enlaces simples, ¿ya? Mejor dicho, los enlaces simples tienen un enlace sigma. Los enlaces simples tienen un enlace sigma. Los enlaces dobles tienen un enlace sigma y un enlace pi. Uno es sigma y el otro es pi. Y los enlaces triple tienen un sigma. Vamos a ponerlo así para que. Un enlace sigma y 2 pi. Pi y pi. ¿Ya?
Eso es lo que tienen que saber. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es contar, ¿no? Acá hay un enlace, este es sigma, acá hay un enlace, sigma, acá hay otro enlace, sigma, acá hay otro enlace, sigma, acá hay un enlace doble, pero uno es sigma y el otro es pi. Ya está. No hay más enlaces. Entonces, ¿cuántos enlaces sigma son? 5 y un pi, ¿no? La respuesta sería la B. Ojo, enlaces, no vas a contar los pares de electrones libres, ¿no? Número 6, señala el número de enlaces múltiples en el carbón, en el dióxido de carbono. Eso tienes que hacer la estructura de Lewis, ¿no? Acá si tú realizas la estructura de Lewis ya sabes que es carbono y acá existe un doble enlace, ¿no? Oxígeno, oxígeno. Son estructuras ya que se conocen, ¿no? Con la práctica ya se conocen esas estructuras. Bien, sigamos. Hay el número de enlaces sigma. Bueno, eso ya ustedes lo hacen. Acá está el dióxido de carbono, es este, y el agua, ¿no? Los enlaces sigma tienes que contar, ¿no? Acá habrían 2 sigmas y 2 pis. ¿Ya? Y bueno, con el agua ya lo sumo. Bueno, esa es la regla del octeto. Vamos a avanzar, chicos, para poder llegar. Enlaces pi, aquí tienes que contar los enlaces pi. ¿Cuántos enlaces pi tendría? 1, 2, 3, 4, 5. 5 enlaces pi ya, chicos. Aquí dice, un compuesto covalente se caracteriza por ser cristalino y alto punto de fusión. Eso también lo tienen que saber, ¿no? Un enlace covalente está formado por pares iónicos. No. Altos puntos de fusión en la A dice no. Compartir los electrones, sí, pues, ¿no? Un compuesto covalente comparte electrones. ¿Ya? ¿Se disuelven siempre en el agua? No. ¿Está formado por partículas que no son moléculas? No. ¿No? Entonces la clave ahí sería la C. ¿Sí, chicos? A ver, la 11. Ya bueno, la 11 y la 12 ustedes lo hacen, tienen que ver con enlace iónico y covalente. Vamos con la número 13, ¿ya? Te dicen cuántas sustancias poseen enlace puente hidrógeno, ¿ya? En la número 13. Entonces, a ver, ¿cuántas creen que posee enlace puente hidrógeno? ¿Puedo saberlo viéndolo? Sí. Ya sabemos que el H2, no, pues, ¿no? El H2 es simétrico, es una molécula no polar, tiene el hondo, ¿no? El agua ya está por demás, ¿no? El agua presenta enlace puente hidrógeno. Oxígeno unido al hidrógeno, ¿ya? El CH4 no tiene flúor, no tiene nitrógeno y no tiene oxígeno, no. ¿Ya? Ese tampoco. Sigamos, el NH3 tú ya sabes que sí presenta enlace puente hidrógeno, lo hemos visto en clase. ¿Ya? El HCl presenta enlace puente hidrógeno, no está el flúor, no está el oxígeno y no está el nitrógeno. No, solo es dipolo. ¿No? Aquí, el HF. Aquí tienen que tener cuidado porque recuerden que les dije que tienen que ver también la estructura. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso se van a dar cuenta que sí, ¿no? Si es HF, ¿cómo sería su estructura? Sería de esta manera. Y HH, ¿no? O sea, el hidrógeno sí está unido al flúor, de todas maneras. Entonces, sí va a tener un enlace, acá van dos, ¿no? Se fue. Un enlace hidrógeno. Y aquí también, porque el oxígeno está unido al hidrógeno. Es el famoso metanol, el que vimos también en la diapositiva, ¿no? Este es un alcohol, el OH está unido, entonces sí forma alcohol en agua, ¿no? Sí forma enlace puente hidrógeno, ¿ya? Entonces ahí serían 4, ¿no? 4 presentan enlace puente hidrógeno. Muy bien.
¿Qué sustancia no se disuelve en agua, chicos? ¿Qué sustancia no se disuelve en agua? Bueno, recuerden que lo semejante disuelve lo semejante. Si yo tengo una molécula polar, pues obviamente se va a disolver en una sustancia polar, ¿no? El agua y el aceite, ¿por qué no se disuelven? No se unen. Porque el aceite tiene otras fuerzas, tiene fuerzas apolares, no polares. Y el agua tiene fuerzas polares. Entonces, es por eso que no tienen fuerzas parecidas, por lo tanto, no se mezclan. ¿Ya? Entonces, el agua yo sé que tiene fuerzas, es polar, ¿no? Tiene enlace puente hidrógeno. Entonces, se debe disolver en un solvente que también sea polar, ¿no? No tiene, no se puede pensar que se va a disolver en algo no polar, ¿no? Entonces, tengo que buscar aquella molécula, perdón, claro, aquella sustancia en la que no se disuelva, ¿no? Entonces, el agua no se va a disolver ¿en dónde? En un medio no polar. Entonces, tengo que buscar aquella que sea no polar, ¿no? Porque el agua es polar, ¿me dejo entender? Entonces, no se disuelve, entonces va a ser en un solvente no polar. Este es polar, ¿no? Este HCl también es polar, tiene un momento dipolar. Este de aquí, si ustedes hacen, también es polar. ¿Cuál marcarían? Cuando ustedes ya conocen, han practicado, ya saben que el que no es el CH4, porque recuerda que el CH4 ya hemos hecho la estructura. Es una molécula no polar, ¿no? Es simétrica. El CH4 solo tiene fuerzas London, ¿ya? Entonces, de frente marcarían eso, ¿no? Ya, chicos, entonces de esa manera viene el examen. Vamos a seguir con fuerzas, bueno, con este aspecto de, por acá viene de todo, ya, aquí por ejemplo, ¿no? ¿Qué molécula es polar? ¿No? ¿Qué molécula es polar? ¿Cuál de ellas es polar? Entonces yo veo y hay una que resalta, ¿no? ¿Cuál es aquella que resalta? A ver, chicos, ¿qué marcarían en la 20? Esa es clave, ¿no? Polar, no polar. Esa pregunta es fija. Ujú. Sería la D. Muy bien, Ariel. Claro, ¿no? El único que sería polar sería el HCl, ¿no? Presenta un momento dipolar, esa sería la respuesta. ¿Ya? Ah, bueno, el menos polar sería aquel que tenga una menor diferencia, ¿no? Acá solo tiene que ser diferencia de electronegatividades y el menos polar sería el que tenga menos diferencia de electronegatividades, ¿no? En la 21, ¿ya? Eso lo hacen. Vamos con lo mismo aquí. Lo mismo aquí, ¿no? A veces te dan las electronegatividades y te dicen qué tipo de enlace presenta. Vamos a seguir. Ya, por ejemplo, en la 26. A ver, en la 26 te dicen, ¿cuál de las opciones siguientes indica fuerzas de atracción intermolecular extremadamente débiles en un líquido? Ya, extremadamente débiles. Intermoleculares, hay que leer bien, ¿no? Es más, lo subrayan. Te piden intermoleculares extremadamente débiles. Me voy por abajo. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿Un punto de ebullición muy elevado? No, ¿verdad? Una presión de vapor muy alta, dejémoslo ahí. Dice la C.
Una temperatura crítica muy alta, tampoco, ¿no? Temperatura crítica se refiere a la temperatura donde coexisten sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Esa es una temperatura crítica. Muy alta, no, pues porque sus fuerzas son muy débiles, ¿ya? Un calor de evaporación muy alto, ese tampoco. Elevada, bueno, hay que conocer algunas propiedades, ¿no? Tensión superficial, si tiene fuerzas muy débiles, pues no esperemos que tengan una tensión superficial grande, ¿no? La tensión superficial es, por ejemplo, el agua, no sé si han visto, alguna vez han puesto un alfiler con mucho cuidado, entonces flota, ¿no? Eso es debido a la tensión superficial del agua. ¿Y cómo se vence esa tensión superficial? Colocando un surfactante, por ejemplo, el jabón. Tú colocas jabón y el clip se hunde, ¿no? O la aguja se hunde, ¿ya? Eh, a veces han visto algunos insectos que flotan en el agua, ¿no? Eso es debido a la tensión superficial que existe en ese líquido, ¿ya? Y generalmente, obviamente, es en la superficie. Entonces, si tiene una débil fuerza, pues no esperemos que tenga una tensión superficial alta, ¿ya? Ahí en la 26 la clave sería la B, ¿ya? La B de burro. Una presión de vapor muy alta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque generalmente el líquido que tú tengas, al tener fuerzas débiles, pues rápidamente va a pasar a ¿qué? A vapor, ¿no? Eh, si tiene fuerzas débiles, muy rápido va a empezar a evaporarse. Y ese vapor, pues obviamente va a ejercer una gran presión, ¿ya? Entonces, una presión de vapor muy alta, sí, ¿no? Esa sería la clave, ¿ya, chicos? La 26, la B. A ver, vamos a ver unas cuantas más. Dice en la 27, ¿cuál de las siguientes sustancias se espera que tenga el menor punto de ebullición? ¿Ya? El menor punto de ebullición, ¿quién lo tendrá? Aquel que tenga, así tienes que pensar de esta manera, si va a tener un punto de ebullición menor, o sea, voy a requerir poca energía en vencer, entonces, pues, será aquel que tenga fuerzas débiles, ¿no? Más débil, voy a requerir menor energía y por lo tanto el punto de ebullición no va a ser alto, sino va a ser pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál de ellos existe las fuerzas más débiles? ¿No? Entonces yo me doy cuenta que tiene que ser en una molécula que sea no polar, ¿no? No polar. Entonces ya de ahí descarto la B, la E, la D, ¿no? Y aquí estaría entre el oxígeno y el cloro, pero el cloro es mucho más más grande, ¿no? Que el oxígeno. Entonces, la respuesta aquí sería la A, ¿ya? El oxígeno. El cloro es mucho más electronegativo, ¿no? También. En la 28 te dice cuál de las siguientes sustancias tiene el mayor punto de ebullición. De esta manera te pueden preguntar sobre las fuerzas, no necesariamente de frente a las fuerzas, ¿no? Bueno, tendrá aquel que tenga, no sé, enlace puente-hidrógeno y después el dipolo-dipolo. Entonces de aquí ya estoy cancelando la A, la B, la C, ¿no? Entre la D y la E, ¿cuál sería la respuesta? Pues tienes hidrógeno flúor, aquel que tenga mayor diferencia de electronegatividad, ¿no? El flúor, recuerda que eh, es más electronegativo. Entonces, la respuesta sería la D. Es más, aquí existe enlace puente hidrógeno, ¿no? HF. Entonces, él tendrá mayor punto de ebullición, ¿no? Que el HCl. ¿Ya? Entonces, de esa manera tienes que pensar en la hora del examen. Muy bien. Y, a ver, una más. Una interesante.
Todas las propiedades siguientes, dice, intervienen en la unión de las moléculas de agua en estado líquido y sólido, excepto, ¿cuál sería aquella que no interviene? Dice, la polaridad de los enlaces HO dentro de cada molécula de agua, sí. Las fuerzas dipolo-dipolo, sí, son las que hemos visto. Los enlaces de hidrógeno, sí. Las fuerzas de dispersión de London, sí. La energía de enlace OH. Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Ni una? Ninguna pregunta, ninguna duda. Y para terminar, a ver, vamos a ver la 47. Te dice, ¿cuál de las siguientes sustancias tiene el mayor punto de fusión? ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene el mayor punto de fusión? Entonces, observo y digo, mayor punto de fusión, en general te lo dicen, ¿no? Depende, va a tener un enlace iónico, ¿no? Un enlace iónico tiene la mayor punto de fusión. Entonces, aquí es covalente, este no. Aquí es covalente, este no. Aquí es iónico, puede ser. Acá también es iónico, puede ser. Y aquí también es iónico, puede ser. Ya, ojo con eso. Entre estos iónicos, estos enlaces iónicos, ¿cuál sería el más fuerte? Recuerda que aquí el sodio es del grupo 1, más 1, y el cloro es menos 1. Aquí el potasio también es del grupo 1, más 1, menos 1. En cambio, el calcio aquí es del grupo 2, por lo tanto su carga sería más 2 y el oxígeno menos 2. ¿Quién de ellos tendrá mayor punto de fusión? Aquel que tenga mayor carga. Es un enlace iónico, pero habrá mayor cantidad de electrones habrá mayor transferencia de electrones, ¿no? El calcio va a transferir 2 de sus electrones. Entonces la fuerza es mucho mayor. Vas a requerir más, claro, más energía para poder romper ese enlace, ¿no? Porque se está trayendo como 2. La fuerza electrostática es como 2 veces la del cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, apunten. A ver, la número 1, hemos hecho hasta la número 6, si no me equivoco, por ahí. Bueno, comienzo desde la 10. D de dado, 15 D de dado, 16 C de casa, 17 B de burro, 18 C de casa, 19 B de burro, 20 D de dado, 21 E de enano, 22 C de casa, 23 B de burro, 24 verdadero, 25 E de enano, 26 B de burro, 27 A, 28 D de dado, 29 A, 30 B de burro, 31 A, 32 B de burro, 33 C de casa, 34 A, 35 D de dado, 36 E de enano, 37 C de casa, 38 C de casa, 39 E de enano, 40 B de burro. Hasta las 50, ¿ya? 41 C de casa, 42 E de enano, 43 A, 44 D de dado, 45 D de dado, 46 E de enano, 47 E de enano, 48 D de dado, 49 E de enano y 50 E de enano. ¿Ya? Entonces, ahí tienen las alternativas
y ya pueden con eso practicar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Preguntas, dudas, no hay. Nos veremos la clase la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos. Que tengan una muy buena semana. Ya dicté, Yameli. ¿Todas? ¿Otra vez? Hasta la 20. De la 10 a la 20, ya, ok. De la 10 es C. 11, C de casa. 12, B de burro. 13, C de casa. 14, D de dado. 15, D de dado. 16, C de casa. 17, B de burro. 18, C de casa. 19, B de burro. Y 20, D de dado. Ok. Muy bien, chicos. Cuídense. Nos vemos. Bye, bye.